Y nada, yo bien, bien dentro de lo que cabe. Llevo el último año con el edema linfático en la pierna izquierda. ¿Ya? La pierna está más hinchada, el retorno de la linfa de esa pierna está muy ralentizado, porque los tumores que no crecen desde hace más de 2 años, aún así son tumores en los ganglios linfáticos. Claro. Entonces bloquean mismamente el canal linfático, vamos a decir. Ya. Y entonces con la crioterapia, la radioterapia, estos tumores se han endurecido. Ajá. Entonces bloquean más. Pero desde hace unas 3 semanas, a nivel de dolor, yo vivo ya con un dolor crónico muy acentuado, día y noche. Las noches son muy difíciles. Vamos a decir que las noches no duermo y en el día no vivo, en manera muy, vamos a decir, metafórica, ¿no? Sí. Entonces estoy continuamente gestionando dolor, ¿no? Estoy aquí sentada con dolor, vamos a decir, tengo entre un nivel 4 de 10, que es muy molesto. Probablemente en un rato me tendré que ir al sofá. No aguanto mucho caminando. Sí. O sea, caminando como mucho puedo estar 1 hora, 2 horas, ya mi corazón va a estar a 100, mi presión va a bajar, voy a tener sensación de desmayo, ¿no? Porque está haciendo el cuerpo un esfuerzo muy grande, ¿no? Para ayudar esa linfa a retornar. Entonces, físicamente, este último año, el verano ha sido muy malo para mí. ¿Sí? Ha sido terrible. He pasado probablemente, si yo te lo digo literalmente, y tranquilamente puedo decir, he pasado el peor verano de mi vida. Nunca he pensado que podría decir algo así. Sí, mira. Pero la verdad... ¿Por los dolores o por otras cosas? Los dolores, la hinchazón, porque el calor, la linfa... Claro. Y por tanto, tengo una limitación, de golpe en un año hay una mayor limitación física. Claro. No puedo aguantar mucho cocinando, lo tengo que todo calcular, tengo que gestionar muy bien mi energía, ¿no? Conducir con el embrague, puedo hacer recorridos cortitos, pero largos ya luego me voy a sentir muy mal. Y es un riesgo, vaya. Entonces, eso me ha pasado mucha factura. Cuando mentalmente vemos nuestro cuerpo como ahí se disminuye, vamos a decir, en su capacidad, afecta mucho el psique, afecta mucho mental, justamente la mente, el ego lo afecta. Entonces, Sí. Entonces, evidentemente, es natural, como acto de supervivencia, mi mente va a pensar mucho en la muerte, ¿no? En la muerte. Y eso también mentalmente me ha debilitado, aunque yo en mi meditación, ¿no? Mi meditación es constante, ya estoy ahí siempre, ¿no? Como se dice, ¿no? Porque es nuestra esencia. Entonces, aunque yo esto no lo padezco como conciencia que somos, como Dios, como lo querramos decir, yo estando en Dios estoy 10 por 10, estoy fenomenal, pero estando en el ego estoy 3 de 10. Claro. ¿Entiendes? Sí. Entonces, es ese maridaje
claro, lo tienes que permitir, ¿no? El cuerpo te vienen las emociones. Estoy con una medicación muy fuerte, ya por la noche, que es un derivado del opioide. Sí, todo eso, veo cómo afecta Fíjate que es increíble todo lo que tú me estás diciendo. Idéntico lo está padeciendo mi cuñado, el que es que era ginecólogo. Está lo mismo, le hicieron, bueno, cáncer, le han hecho un montón de tratamiento, de quimio, de esto y de lo otro. Bueno, la columna la tiene hecho pedazo, se ha debilitado mucho la médula, entonces le ha venido unos dolores salvajes. Un día se puede levantar un ratito, otro día no, y así va, está, pero y está con morfina, o morfina o un derivado pero está, digamos, con unas dosis muy altas que ya él me dice, mira, es que después de esto que viene, o sea, no tengo que aguantarme y no puedo. Ahora, la diferencia contigo es que este es ateo, no cree en nada del más allá, ni en los dioses, ni en los ángeles, ni en los mundos posteriores, ni nada. O sea, es una mentalidad absolutamente atea, científica. Esto es lo único que hay, esto termino de respirar y se acaba. Entonces no tiene mayores conflictos con el más allá. Es decir, está en una postura tan clara y tan definida en sus creencias que no tiene complicación. Sabe que se va a morir en cualquier momento, está esperando que eso ocurra sin drama, sin ningún problema. La única preocupación que yo veo que tiene es cómo va a quedar su gente, que ahí tiene unos puntos débiles fuertes porque va a quedar bastante desvalida mi cuñada. No ha tenido, fue un hombre de mucho éxito, te digo, de vivir en unos chalets, pero con piscinas, bueno, de todo, y hoy está prácticamente en la nada, o sea, en un pisito digamos, lo paga gracias a unas ayudas, pero no porque tenga recursos propios, ni tienes pensiones, ni nada, o sea, se comió todos los recursos, todas las reservas que él tenía, ya se las consumió. Entonces, la única preocupación que yo le veo es por su mujer, cómo va a quedar. Y bueno, por él mismo no le veo angustia, no le veo problemática, no le veo cuestionamiento, no le veo nada de eso. Entonces, es curioso, fíjate cómo ante la misma situación de vida, en este caso, pareciera, entre comillas, porque para mí es una cuestión de punto de vista, pareciera que es una postura más sana, en el sentido que no te comen mucho la cabeza, ni nada. Y en el momento en que él está sufriendo los dolores, aguanta hasta donde puede, y se va a la cama y ahí se queda tendido y como sea se adormece y ya está. Así está viviendo sus días, pero de una manera muy... Yo creo que está en una situación un poco más avanzada que tú, en el sentido de que los niveles que tiene de aguante ya no puede muchos días levantarse del dolor y del aquejamiento de las vértebras. Entonces, claro, no puede mantenerse mucho en pie. Le compré una silla de esas móviles para ir para allá y para acá y la verdad es que ni la he usado. O sea, la tiene ahí guardada porque no se moviliza mucho a ningún sitio, digamos. Excepcionalmente ha ido a algún evento, o sea, el día del cumpleaños de mi madre, que cumplió 100 años, sí que fue, estuvo un rato, pero se fue mucho antes que todos, o sea,
la fiesta duró 5 horas, él estuvo hora y media, 2. Mm. Bueno, a mí me da la sensación uno lo hizo, lo fue a dejar. Ya, me da la sensación, por lo que me describes, que él quizás está entrando en esa fase terminal, ¿no? Sí, claro. Yo no estoy ahí. No, te digo que está mucho más en mi caso, el cuadro está relativamente controlado, está controlado. Lo que pasa es que yo presiento en estas últimas 3 semanas que al nivel del dolor haberse subido, y tengo ahí un marcador tumoral en mi análisis sanguíneo de la semana pasada, que ha subido. Entonces, ahí creo que hay uno de los tumores, creo, que de hecho es uno que lo venimos observando, que es el que repunta un poco, pero no es preocupante para los oncólogos, porque los oncólogos tienen como unos márgenes, ¿no?, de los marcadores tumorales, cuando tal, y las medidas, entonces no se considera. Pero yo esta vez creo que sí. Entonces el lunes que viene tengo cita con el oncólogo y percibo que sí hay algo que ha cambiado con este tumor. Pero bueno, dentro de lo que cabe, la enfermedad está todavía, vamos a decir, contenida. Desde luego, lo que se llama estable, ¿no? Se llama, en términos oncológicos, que tengo un cuadro estable. Desde luego no hay reacción. Hay reacción estable y avanza. En este caso te digo que él está bastante más avanzado. ¿Ya? Entonces, yo creo que, Shankara, no sé cuál es tu opinión, y con toda tu experiencia y conocimiento, yo creo que cuando entramos en una fase terminal, independientemente, yo creo que es tu madurez, aunque él sea ateo, tiene una madurez espiritual, y creo que cuando entras en esa fase terminal hay una aceptación que te trae mucha paz. Sí, eso es lo que te digo, que él tiene mucha aceptación en sus bases, en sus creencias tiene mucha aceptación. Y el tema está en que precisamente todo lo que nosotros hemos construido en nuestra mente son creencias que suponemos verdad, pero la verdad se nos escapa siempre. La mente no alcanza a la verdad, sino que simplemente nos acerca desde alguna de sus perspectivas de visión de la verdad, pero no llega a la verdad. Entonces, no, la mente no. Tenemos que tener claro de que todas nuestras construcciones mentales, llámese creencias, doctrinas, filosofías de vida, religiones, etcétera, que son los constructos que hacemos para de alguna manera intentar llegar a develar el misterio de la vida, ya son simplemente construcciones efímeras, construcciones relativas, son construcciones que se acercan, pero no hay ninguna postura ni filosófica, ni religiosa, ni mística, ni nada que pueda decir con propiedad, esta es la verdad última. Ninguna. Entonces, eso hay que tenerlo claro, y uno saber que va por un camino, con una serie de creencias, ¿ya? Y afirmarse en ello para tener la confianza necesaria y trascender estos planos, ¿ya? Pero en ningún caso aferrarse a aquello que sabemos que es inevitable. Entonces, el tema es que, por ejemplo, aquí donde yo veo hay que separar dos cosas. Uno es el dolor que pueda haber, porque aquí tienes que aprender. Una cosa es lo que a través de analgésicos o de distintas medicinas tú puedas paliar el dolor, pero hay una cuota de dolor que siempre queda, y que muchas veces tiene que ver más con lo psicológico que con lo físico, que es la que te inhabilita para muchas cosas. Entonces llega un punto en que tú, si sigues luchando contra esa inhabilitación,
generas aún más sufrimiento. Entonces, tendrás que abrirte en un momento dado a decir, mira, ya no puedo hacer lo que querría hacer. Y ya está, no pasa nada, no se cae el universo, no se derrumba porque no haga tal o cual cosa. Entonces, ser flexible en tus planes del día a día, porque ya no es de mes a mes o año a año, es día a día. O sea, es día a día y es algo que yo he experimentado. No es solo día a día, sino es momento a momento. Bueno, con mayor razón. O sea, lo que te quiero decir es que sí, tiene que haber un nivel de flexibilidad en la aceptación de lo que viene por delante, que tiene que ir cada día siendo más tolerante a todo lo que venga y aceptarlo como según tu creencia, como la voluntad de Dios, como el karma, como el destino, como lo que sea. O sea, ahí uno se afirma en donde digámoslo así, en las plataformas que tenga, ¿no?, dentro de su cabeza. Pero lo cierto es que en la parte emocional es la que quizás sea más difícil, y especialmente para las mujeres, de gestionar en estos momentos, en estas etapas, en este tipo de experiencias cercanas, ¿no? Y con mucho sufrimiento. Entonces, hay que diferenciar el dolor del sufrimiento. En la medida que nosotros empezamos a gestionar el sufrimiento, porque el dolor podemos gestionarlo hasta por ahí, pero el sufrimiento sí que lo podemos gestionar casi al 100%. ¿Ya? Entonces, es ahí donde tenemos que aplicarnos en una adecuada gestión de la energía emocional, la energía que realmente es la que genera el sufrimiento, y normalmente lo hace a través de la dramatización. O sea, yo de alguna manera me victimizo, me quejo, me siento en una determinada postura emocional que no me gusta, que me hace sufrir, se me estropean mis expectativas, se me estropean. Entonces me quejo contra la vida, en el fondo, contra lo que me esté ocurriendo. Y eso es caer en la no aceptación. Y la no aceptación es la que te hace sufrir. La no aceptación es la que te genera todo tipo de sufrimiento. Entonces, para poder gestionar bien el sentimiento, lo primero es entrar a tener un razonamiento muy, muy fuerte, potente, firme, sobre lo que es realmente el drama. El drama, entender lo que es una cuestión que está en mi cabeza, que los hechos, las situaciones no son dramáticas, que no hay ninguna cosa que realmente contenga sufrimiento o drama, y por lo tanto empezar a eliminarlo desde mi plano emocional o astral. Y esto es el trabajo quizá más importante que uno tenga que hacer en este tipo de circunstancias. Eso implica, para que realmente funcione, implica un platear a un nivel de desapego real y profundo sobre todos los objetos queridos, sobre todas las cosas queridas, incluyendo finalmente nuestro cuerpo y nuestro, te fijas, nuestro plano vital. Entonces, ¿por qué? Porque, por ejemplo, ya poniéndonos en un punto final, ¿no?, o casi final, cuando tú estás a punto de dejar el cuerpo, si tú no aceptas dejarlo, también produce un alto nivel de sufrimiento. En cambio, si lo sueltas y lo reconoces como un vehículo, un vehículo que se te ha facilitado, que lo has utilizado para manifestarte en este plano, es diferente. Porque es como, vale, bueno, el coche ya se puso viejo, lo voy a dejar de cuase, y luego tendré otro nuevo. ¿Ya? Entonces, aceptar también el karma, el destino de cada cual, no como bendiciones ni maldiciones, sino que como la justicia universal, que me toca lo que me toca por justicia y por condiciones, digamos, que yo mismo he creado. Entonces, si tú te fijas en las calles, cada uno va en un vehículo, pero hay vehículos de todas las gamas, de gamas
de gama media, de gama alta. Hay vehículos en horrorosas condiciones que no se sabe cómo funcionan, ¿ya? Y hay otros que dice, usted no falla. O sea, me explico, o sea, tienes desde un Citroën o un humilde Ford hasta un Rolls Royce, unos coches de alta gama, ¿verdad? Entonces, en la medida en que yo estoy en mi vehículo y lo acepto al 100%, sea cual sea que me haya tocado, no produzco ningún tipo de comparativa, ni de queja, ni de victimismo respecto del que va con un BMW, o el que va con un Audi, o el que va con un Mercedes, o el que va con un Rolls Royce, o un Ferrari. Simplemente acepto que el coche que yo tengo es el que tengo, ¿ya? Y funcionará hasta cuando funcione. Pero tendré que soltarlo y dejarlo y agradecerle lo que pude experimentar en él hasta donde llegué. Entonces, ese proceso de, digámoslo así, de desapego profundo, real, es un ejercicio que nosotros deberíamos hacer permanentemente. Entonces, si bien es cierto, hemos estado hablando del cuerpo físico, pero quizá, y en esto vuelvo a que como las mujeres son madres, las que más apegos suelen tener las madres no es a sus propios cuerpos, que también, sino que a lo que piensan y creen que han sido sus pertenencias, que es a los hijos. Entonces, desapegarte de la pareja, de alguna manera es factible, pero desapegarte de tus hijos, en el sentido de soltarlos completamente y liberarte de esa carga emocional, egoica, personal que tienes, es un trabajo difícil, pero no imposible. Es un trabajo que hay que hacer, porque de esa manera te liberas, y te liberas del dolor, del sufrimiento, de todo lo que te produce realmente el apego a tus pertenencias, a las cosas que piensas que son tuyas. Creo que escuchándote y justamente es eso, creo que lo que debo trabajar es en el cuerpo emocional, en el plano astral y por tanto ese desapego, ¿no? Pero eso tiene que ir acompañado de un proceso racional, ¿eh? Sí. Profundo, tiene que ir acompañado de un entendimiento, de una comprensión, de una convicción. Sí. Hay algo que me ha brindado, evidentemente, la experiencia que tuve en su día. Eso luego dejó su semilla y desde el cual he podido ahondar. Y es que no dejo de sentir o de percibir, vamos a decir, nuestra esencia, nuestra inmortalidad. Lo percibo de manera constante. Entonces, y eso me ayuda mucho, por supuesto, porque veo que efectivamente, claro, la mente, la persona, Raquel, el cuerpo, todo esto es un uso y tiene un tiempo, ¿no? Claro, es una manifestación y es en definitiva intrascendente, es decir, transitoria. Exacto, entonces me ayuda mucho, pero aún así este ego, sí. Por justamente el dolor y ver las limitaciones físicas, me lleva mucho a ese sufrimiento emocional.
y a ese apego de familia, ¿no? Que hablas, ¿no? Algo que soy muy, que soy muy consciente, que lo veo de manera constante, pero está ahí. Claro. Y por eso dije yo, me gustaría, pues eso, estar acompañada y Es que, ¿sabes lo que pasa? contigo, que de alguna manera podamos trabajar esto de manera progresiva, paulatina. Y entonces, bueno, la idea que yo tenía era, bueno, por eso, ¿no? Tener estas conversaciones, charlas, y luego el meditar juntos. Pero bueno, no sé, yo creo que hoy un poco es que tú entiendas dónde estoy. Sí, es liberar o desahogar tus ideas, tus posiciones y ver qué podemos hacer, claro. Porque es una belleza colosal. El apego yo veo que me viene por lo bello que es todo, continuamente. Lo bello que es la vida pese a sus dolores, pese a las circunstancias, lo bello que es la familia, las vivencias, los momentos, porque al fin y al cabo es eso, es todo un momento, ¿no? Son todos momentos. Entonces, yo creo que es ese enamoramiento constante que tengo de la vida es lo que me trae el apego. Fíjate, no tengo apego material, no tengo. A ver. Material, pero bueno, podemos considerar el cuerpo que es material, ¿no? Sí. Pero bueno, ¿me entiendes? Apego. Sí, pero mira, lo que tú me estás diciendo, yo veo que hay una falta de discernimiento en cuanto a la reflexión sobre la vida. Ok. Una cosa es la vida y otra es las formas de la vida. Cuando tú te enamoras de las formas de la vida porque son bellas, te estás enamorando de lo transitorio, de la vida. Cuando tú te enamoras de una rosa, tú te estás enamorando de la belleza de la rosa, pero la rosa no es bella. La rosa tiene en un momento dado la manifestación de la belleza en ella, pero cuando se marchita, tú ya te desenamoras y te hace sufrir, porque ya no la ves bella. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las formas de la vida son cambiantes. En cambio, la belleza, como la vida misma, no es cambiante, siempre es lo que es. Entonces, en otras palabras, cuando tú ves la belleza en una flor, en una rosa, es porque la belleza está posada en la rosa. Y luego la belleza sale de la rosa y ya la rosa deja de manifestarse como bella. La belleza no ha muerto. No. ¿Ya? Lo que ha muerto es la forma bella de la rosa. Entonces, lo mismo acontece con todos los objetos que percibimos en el mundo. Nos enamoramos de las formas bellas, pero lo que hay que hacer es no enamorarse de las formas bellas, sino que enamorarse de la belleza en donde sea que esté. ¿Ya? Por lo tanto, no hay que enamorarse de las formas de la vida, sino que de la vida de la vida que se manifiesta en múltiples formas de vida. En la medida que tú te vas liberando de las formas de vida, vas enamorándote de la vida misma. Y ahí ya no te apegas a los paisajes que bellos que son, no te apegas a las situaciones de vida
que tú consideras bonitas, alegres, buenas, etcétera, etcétera, sino que vas desprendiéndote de la dualidad de lo bonito y de lo feo. Y llegas al eje de ese péndulo de lo bonito y lo feo, el bien y el mal, lo justo y lo no injusto, etcétera. Entonces, hay que trascender esa dualidad, ya trascendiendo las formas del mundo dual, ¿ya? Y eso implica todas las formas vidas que tenemos en mi plano, mis planos inferiores, en el ego. Me expresé o demasiado rápido o mal. Yo siempre estoy viendo lo que es la belleza de la expresión de la vida. Entonces, cuando digo que estoy enamorada de las formas de la vida, vamos a decir, estoy enamorada de la expresión de la vida. Y en esa expresión me veo tanto a mí como a la rosa, como al árbol, como al paisaje, y me abruma. Es que la expresión es un reflejo. Claro, exacto. Es un reflejo. ¿Ya? Pero ¿y por qué me abruma entonces? ¿Por qué me causa? No es la realidad esencial. Pero estoy viendo la esencia. Justamente estoy viendo la esencia como ya, pero si tú te sitúas en la esencia, no sufres por los cambios de la forma, de la expresión. Entonces, no estás situada en la esencia si sufres. Estás situada en la expresión o en las distintas formas de expresión. Entonces, efectivamente, estoy viendo, claro, estoy enamorada del reflejo. Claro, y estás además identificada desde tu propio ego personal, tu propio constructo de individuo. Exacto, entonces en vez de yo vivir un recordatorio constante de nuestra esencia que me lleva ahí y me abruma, tengo que justamente soltarlo, dejarlo y transmutarme y ya colocar, vivirme. Es que, Raquel, fíjate en tus palabras, un recordatorio de mi esencia. Tú no tienes que ser recordatorio de nada, tienes que ser la esencia. Tengo que ser la esencia. Claro, entonces no es tener un recordatorio de lo que soy, es ser lo que soy. Sí, que probablemente lo estoy siendo, seguro. ¿Te fijas? Entonces... pero me pierdo en la expresión, me pierdo en el dolor me saca de ahí. Y es que eso es lo que te decía hace un rato atrás, que lo que más dificulta el permanecer de alguna manera en ese estado de equilibrio, en ese estado de profundidad, es claro, en muchos casos el dolor. En este sentido, hay algunas vidas, yo no te daría muchos detalles, pero hay vidas de grandes santos que han sufrido tremendas enfermedades y que han vivido una vida martirizados por el dolor, ¿ya? Quizá, digamos, yo vuelvo a insistir, no tengo referencias, lo sé de rebote, podríamos decir, pero sería interesante quizá buscar algún referente en esas vidas donde han vivido experiencias similares y cómo lo han trascendido, ese dolor, Curiosamente, bueno, uno de los maestros, guías, tal,
modernos es Sri Sargadatta. Él escribió un libro, Soy aquello. Y justamente escuchando una meditación de él, ella es una monja budista de Australia, y lee de todas las filosofías, religiones, no religiones, de todas las culturas. Siempre está leyendo libros y hace sus meditaciones y relata, y es maravilloso, ¿no?, oírla. Y una meditación justamente de Sri Sargadatta, donde él dice lo que me saca de vivirme desde mi esencia, con mis palabras, ¿no?, es el dolor, porque él murió de cáncer de pulmón. Claro. Fumaba como una chimenea, ¿no? Fumaba como una chimenea. Muy gracioso. Él tenía su reunión, su satsanga, y bueno, y venían ya personas, vamos a decir, con un cierto quizás conocimiento y curiosidad filosófica, y bueno, y era muy gracioso. Le decía: pero tú, ¿por qué siempre estás fumando? Si además te está haciendo mal, ¿no? Y él respondía: es que yo no estoy fumando. Quien fuma es mi cuerpo, tiene este hábito. Y bueno, murió de cáncer de pulmón, ¿no? Y entonces, claro, padeció mucho, entiendo que padeció mucho dolor, justamente por lo que dice en esta meditación, en realidad. Pero como tú dices, la razón, la mente lo quiere. Es que yo pienso que una de las etapas más elevadas, una de las etapas más complejas de aplicar, es cuando ya alcanzas un estado de luz, pero al mismo tiempo tienes un tremendo ego. Entonces, conciliar ese ego con la conciencia una, con el estado del ser, es un trabajo bastante, te diría, que te puede llevar mucho tiempo el conciliarlo. El que el ego acepte que es transitorio y que va a sumirse, va a fundirse en el otro, en el otro que es el real, en el ser, no debe ser fácil para el ego, para ningún ego. Debe ser fácil admitir, aceptar y someterse a esa verdad. Entonces, tiene que haber un trabajo de mucho amor hacia el ego, de mucho acogimiento, de mucho, diríamos, diálogo, y convencerle de que su destino es ese y no hay otro. Entonces, yo siempre digo, quizá la mejor estrategia es darle esperanza de que tú vas a seguir viviendo después en otras formas de vida. Así que tranquilo, no te morirás algún día, pero no en el momento tampoco. O sea, yo no busco el moksha, la liberación absoluta, la función, sino que simplemente el estar consciente de que voy a trascender este cuerpo, voy a trascender este ego personal, ¿ya? Pero este ego sigue después en otra personalidad. Este ego no muere cuando muera mi cuerpo, cuando yo me desprenda de mi astral y de mi mente. No, sigue más allá acompañándome por muchas vidas más. Por lo tanto, ¿de qué te aflige? El ego debería no afligirse tampoco por ese trabajo de unión. Sí, sí, de alguna manera un trabajo también de esa autoindagación, ¿no?, con el ego, ¿no? El hacerle preguntas y tranquilizarle, ¿no?, y darle respuesta. Hay que diferenciar también. Por ejemplo, en este caso, ¿quién es Raquel? ¿Quién es Francisco?
y Francisco y Raquel son una de las miles de manifestaciones del ego. Entonces, mi ego individual es trascendente a Francisco. Entonces, nosotros creemos que porque se muera Raquel o que se muera Francisco, se va a morir ese ego, ¿no? El ego personal seguirá luego instaurado en otras formas de personalidad. Sí, creemos en la reencarnación. Y en la reencarnación, ese argumento es interesante de transmitir al inconsciente, ¿ya? Y a la mente para que se quede tranquila. Y luego la percepción o el sentimiento del yo soy es el mismo, el tuyo y el mío. No hay diferencia. Claro, claro. Yo soy yo es solo uno. Esa percepción. Y que ¿sabes lo que pasa? Que nosotros cuando reflexionamos sobre eso, siempre tenemos una diferenciación de los yoes por la forma. Exacto. La forma no... Resulta que si yo me sitúo en tu forma y la veo diferente a la mía, tu yo soy es distinto del mío. Claro. Pero si yo me sitúo en lo que es realmente el yo soy es el sol. Y Raquel es un rayo. Esto es otro rayo. Entonces, si nos situamos en los diferentes rayos, vamos a hacer muchas diferenciaciones. Y nunca vamos a entender de que somos solo uno. Exacto. Y es ahí donde yo percibo esta unión, ¿no? Donde el otro soy yo también. Claro. Pero eso solo lo puedes integrar cuando te sitúas en el sol. Sí. En el sol tú te das cuenta de que todos los rayos son expresiones y son expresiones del mismo sol. Aparentemente diferente. Nos perdemos en la experiencia de la forma. O sea, me explico. La experiencia de la forma es tan evidente y tan fuerte por las 5 percepciones sensoriales que nos perdemos en ella y nos olvidamos del yo soy. Claro, claro. Así es. Entonces tienes que hacer, yo reculo, ¿no? Doy pasos. Es un proceso de desidentificación. Exacto, de desidentificación, es el neti-neti. Sí. Es desidentificarte. Es que tienes que darte cuenta de 2 conceptos que hay que diferenciar. Una es la identificación y otro es la identidad. Sí. Entonces yo tengo que pasar de mis identificaciones, desprenderme de mis identificaciones para volver a mi identidad profunda. Y cuando estoy en esa identidad, es cuando realmente ya puedo decir yo soy. Entonces es el dolor que me saca de mi identidad. Y es lo que he encontrado este último año. Y me gustaría, justamente lo que hablabas antes, ¿no? Esa renuncia
desde el amor, de alguna para llegar a esa aceptación, ¿no? Del dolor. Sí. Ahora, yo no sé, creo, es una cuestión que me vino y por eso te la dije y te la vuelvo a repetir. Quizá pueda ayudarte, pueda servirte las referencias que han tenido otros seres que han dejado huella en el mundo. Me refiero a grandes personajes o santos que han vivido, santos cristianos, hay muchos que han escrito historias, ¿no? Y que han sufrido enfermedades complicadas, crónicas, fuertes, y que han tenido mucho sufrimiento o mucho dolor en sus vidas, y cómo lo han sobrellevado. Lo que yo tengo claro es que el sufrimiento sí que te lo puedes gestionar a voluntad. El dolor lo tienes que arrastrar. Sí, sí, exacto. El dolor Entonces, lo tienes que arrastrar. Entonces, aprender a arrastrar el dolor, a llevarlo contigo y a porque es así, lo describes muy hacer lo que tengas que hacer, aunque sea con dolor, digamos, es un trabajo que, que no debe ser fácil, pero que probablemente es posible, de que bien. lo puedas conllevar a, digámoslo así, de modo que no te impida eh, realizar tus propósitos. Mm. Mm. Es curioso cómo en el camino del despertar muchas personas se someten al dolor. ¿Sabes? Se van a ir a una cueva a vivir el frío, a vivir el hambre, o se van a ir a la India a vivir la pobreza, a ver a ver lo que está muriendo, a ver la muerte, a ver el enfermo, a ver... Es que eso no es el dolor, eso es sufrimiento. Pero muchos eligen para poder Pero, trascender. sí, Sí, pero estoy hablando de dolor físico. Sí, hay sí, que evidente. diferenciar el dolor del sufrimiento. Sí, 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 no, Otra yo estoy... cosa es que si tú me dices, mira, esas personas que se están latigueando y se están hiriendo la espalda, ahí estamos hablando de infligir un dolor, ¿ya? Pero, Sí, pero sadhus, por ejemplo, claro, buscan dolor, claro, buscan el dolor físico y para trascenderlo, para trascenderlo. para aprender a gestionarlo y trascenderlo. Bueno, por eso te digo que no creo que haya que irse a los sadhus. A lo mejor en ejemplos de vidas más corrientes y más parecidas a las nuestras, de gente que ha vivido, por decirlo así, como incluso en alguna familia con hijos, con todo lo que Sí, tenemos nosotros, cómo lo han gestionado, cómo lo han percibido, cómo lo han trascendido. va, Y eso nos puede a lo mejor enseñar algo. sí, 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 sí. ¿Eh? Vale, Shankara.